¿Qué pasa? Creo que he matado a un tío. Bueno, pues estamos aquí con Guillermo, Guillermo Benet, que ha hecho su primera película, su ópera prima, que es Los Inocentes. Entonces, bueno, pues Guillermo, encantado de conocerte, de poder hablar contigo y te agradezco, como siempre, que estés aquí con nosotros. Bueno, quería comenzar un poco por preguntarte cómo te sientes después de haber conseguido sacar una ópera prima, ¿no? Pues muy buena pregunta. La verdad es que me siento súper contento. O sea, hemos hecho la película de una manera muy personal, lo hemos hecho de una manera muy especial también, con todo el equipo colaborando, la implicación del equipo ha sido increíble y la verdad, pero siento que ha sido una carrera de fondo y que hemos tenido que tener muchísima paciencia, ¿no? Nosotros rodamos la peli hace 4 años, la escribimos hace casi 5 ya, y ha sido una carrera de fondo en el sentido de que, bueno, nuestro nivel de exigencia era, o sea, queríamos que la película, el nivel de exigencia con la peli era alto, pero tampoco teníamos los medios que suelen tener las películas más industriales. Entonces, bueno, pues nos hemos tenido que armar de paciencia, ser muy pacientes, contar con que, bueno, que el tiempo de alguna manera juega a nuestro favor. Y también, por otro lado, sentíamos que confiábamos mucho en lo que estábamos haciendo y eso como que nos ha dado mucha energía para terminar la película. Pero claro, por ejemplo, yo me acuerdo, hoy hablaba mucho de cómo estábamos hace un año. Hace un año teníamos la peli ya a punto de estar terminada y la habíamos mandado ya a algunos festivales y estábamos un poco como empezando a abrirla, ¿no? Y de repente llegó todo este mundo pandémico, llegó el COVID y de repente, claro, todo el mundo se paró, se quedó en una especie de stand-by y todo y de repente fue un poco como... Nos vimos un poco como con un agujero debajo de nosotros, ¿no? El acantilado ahí debajo y diciendo, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y hace un año teníamos la sensación de que, bueno, decíamos, bueno, o sea, hay muchos festivales que están cancelando, algunos que se retrasan, otros muchos tuvieron que reducir programación y de repente teníamos un miedo real a que la peli no se viese o que... Y de repente, pues todo ha sido muy a favor, ¿no? Estuvimos en el Festival de Sevilla, que fue una maravilla. Fue muy duro no poder viajar a Sevilla, pero el equipo del festival hizo un trabajo increíble, consiguiendo que las pelis se viesen en los cines de Sevilla y luego montaron unos pases aquí en la academia, la verdad es que trabajaron muy bien. Luego estuvimos en Márgenes, aquí en Madrid, que también nos fue muy bien. En ambos festivales nos llevamos premio y la verdad es que eso fue un apoyo muy grande. Y bueno, y ahora estrenamos y la verdad es que es muy perfecto en el sentido de que pues está yendo todo muy bien y estamos muy orgullosos también. Pues es la primera película, entonces como que tampoco tengo mucho con qué comparar, ¿no? Siento un poco como que es todo muy nuevo y a la vez estoy como intentando disfrutarlo todo y es una mezcla como de ilusión, alegría, orgullo con el equipo y con cómo hemos trabajado la película y pues, todo como bastante positivo. Y en bueno, hace un año contabais ya con la distribución de El Sur Films. Pues el Sur, no, el Sur entró, o sea, yo creo que el Sur, cuando estuvimos, o sea, en torno hacia final de verano, sí, sí, que se estaban cerrando los festivales. Claro. También ha sido un poco raro todo, porque como esto de la pandemia y tal, como que la comunicación ha sido un poco extraña, ¿no? Como, no tengo muy claro ahora cuáles fueron las fases, pero yo creo que el Sur entró más o menos cuando estábamos a punto de estrenar en Sevilla o ya nos habían seleccionado, digamos, ahí. Sí, eso es. La verdad es que con el Sur súper bien, muy bien, ¿no? O sea, han confiado muchísimo en la peli y tengo la sensación de que la han dimensionado muy bien, han entendido muy bien qué clase de peli es y creo que están acertando mucho en la manera de distribuirla, ¿no? Como entender muy bien de qué manera puede llegar a la gente, de qué manera puede llegar de la mejor manera y creo que la manera en la que la están distribuyendo está siendo bastante guay. Sí, la verdad, yo creo que al final tener una distribuidora de la talla del Sur Films pues te da un apoyo extra a la hora de sacar tu ópera prima y hacerlo un poco más visible, porque el Sur Films es más de corte independiente, ¿no? Al final suelen ser películas más independientes, pero sí que es verdad que la redimensiona como bien has dicho.
Entonces, bueno, hablando de este tema de película independiente, creo que, no sé, veo como una ruptura, gran ruptura con la narrativa habitual. Entonces, quería preguntarte el por qué decidiste dar a cada personaje su espacio y un tiempo, y cómo decidiste esto de reiniciar con cada personaje la misma historia, ¿sabes? Reiniciar la historia, reiniciar el punto de vista. ¿Cómo lo decidiste eso? Cuando empezamos a trabajar en el guión, Rafa Alberola y yo hicimos un ejercicio muy al principio como de intentar entender cómo reaccionaríamos nosotros a una situación como esa, ¿no? Y entonces, como que nos iban surgiendo muchas preguntas y nos hacíamos muchas preguntas a nosotros mismos y de repente vimos que era un ejercicio como muy interesante también colocar a gente de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que fuimos elaborando diferentes reacciones o fuimos viendo cómo diferentes tipos de personas reaccionaban de manera distinta y de repente nos pareció muy interesante no solo cómo reaccionaría una persona, sino cómo reaccionaban varias. También desde el principio, muy desde el principio, teníamos en la cabeza la idea de la creación de este pacto de silencio, ¿no? Y este pacto de silencio entre un grupo. Entonces, muy desde el principio estaba esta relación entre el colectivo y el individuo y cómo un conjunto de individuos tienen que ponerse de acuerdo en colectivo. Entonces, muy pronto nos dimos cuenta de que tenían que ser varios protagonistas, o sea, que tenían que haber varios personajes y muy pronto también nos dimos cuenta de que lo que mejor le venía a la peli era de alguna manera democratizar sus puntos de vista. Entonces, por un lado, a medida que escribimos el guión nos dimos cuenta, Rafa y yo hablábamos mucho de cómo se cuentan las anécdotas en los grupos de amigos, ¿no? Como un grupo de amigos que de repente se ha ido de viaje y les ha pasado el mismo suceso y años después, pues cada uno cuenta la anécdota de una manera distinta, ¿no? O muchas veces escuchas como un amigo tuyo está contando una anécdota en la que tú has participado y por una parte sientes que es la misma anécdota y que te pertenece, pero por otro lado siempre cada vez, cuanto más tiempo va pasando, más te da la sensación de que tu recuerdo no es exactamente igual que el suyo, ¿no? Porque de alguna manera su vivencia, su vida o su propia experiencia ha transformado un poco la historia y la ha hecho suya, ¿no? Y al final tienes la sensación de que la experiencia de ambos acaba convirtiéndose en dos verdades que deben de coexistir, aunque no sean completamente compatibles, por así decirlo. Entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esta estructura narrativa era la que más nos interesaba para lo que queríamos contar. Y entonces llegamos a esta estructura un poco rashomoniana en la que la noche vuelve a empezar, pero también queríamos, a esta estructura un poco rashomoniana queríamos añadir una cosa, y era que nos daba la sensación de que si todas las historias empezaban en el mismo sitio y acababan en el mismo sitio, la película iba a caer una especie de tran-tran, iba a caer como una parsimonia de la que queríamos sacarla. Entonces, a esa estructura lo que hicimos fue añadirle lo que hicimos fue que cada capítulo va llegando más tarde en la noche. De manera que el primer capítulo cuenta, digamos, las primeras horas de la noche y el último capítulo cuenta toda la noche, ¿no? Eso también nos permitía apoyarnos también en ciertas estructuras un poquito más clásicas que permiten que la narración vaya fluyendo, ¿no? Y que, digamos que al final lo clásico es también un punto de apoyo para mantener el interés del espectador y de alguna manera también genera vínculo y genera empatía, ¿no? Estas estructuras clásicas. La peli no es nada clásica, pero sí que eso nos permitía meter ciertas cositas, ¿no? Porque al final tú cuando ves la peli tienes la sensación de que es una noche, de principio a fin. Y eso nos parecía interesante. Y dentro de esta noche se plantea el tema de que la propia noche surge como esta noticia del policía. ¿Cómo planteasteis el tema de que apareciera la noticia y que ellos se enteraran dentro de la propia noche? Porque a lo mejor, o sea, no sé los periodistas, pero a lo mejor como que salga en ese momento la noticia, ¿no? Un poco preguntarte si tuvisteis en algún momento de la trama, visteis no algún problema, pero decir, oye, pues esto no nos encaja o no sé. Si hubo algo que os costó del guión, me quiero referir.
La verdad es que no, como que buscamos informaciones, por ejemplo, en este caso concreto buscamos informaciones de algunos sucesos parecidos que habían ocurrido y es verdad que nunca se revela, siempre son... O sea, por ejemplo, nosotros decidimos redactarlo muy en forma de tweet, ¿no? Muy en forma de nota de prensa, pero vimos que en varios casos se había referido pues, tanto la policía o se habían pasado notas de prensa de ha habido un muerto, aunque no se citase aunque no se citase la identidad del muerto ni cuál es. O hay muchas veces que la información se da de manera muy abierta, de manera que también ellos, en este caso los personajes, pudiesen entender que lo que había pasado era lo que ellos han vivido, ¿no? Como también hay algo, y en ese sentido como que durante mucho tiempo está planeando la sombra de si es real lo que están sintiendo o lo que no es, o si es de alguna manera es inventado por ellos, ¿no? O es real lo que ha pasado en el sentido de, no tanto de si es real o no, sino lo que hemos vivido es esta noticia que ha llegado. Realmente, yo creo que la mayor complejidad de la trama fue un poco encajar los puntos de vista de todos los personajes, entender dentro de una especie de timeline no realista, porque luego hay muchas contradicciones entre los puntos de vista de cada uno de los personajes, pero sí que queríamos como que la noche tuviese un esqueleto coherente, ¿no? Que de alguna manera encajase en los momentos en los que llegaban a casa cada uno, en los momentos... Aunque luego dentro de esa estructura más o menos coherente, nosotros introdujésemos variaciones que fuesen incoherentes o que estuviesen supeditadas a los recuerdos de cada uno. Pero sí que queríamos que hubiese cierta coherencia en todos ellos, ¿no? ¿Y cómo trataste este tema de los puntos de vista a nivel dirección? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuál es la estrategia que decidiste seguir a la hora de llevarlo a la pantalla? Pues nosotros como que ya habíamos hecho un trabajo de guión bastante concreto de hacia dónde tenía que ir cada personaje. De hecho, en la película está bastante respetado el texto del guión, pero sí que a la hora de levantar la escena y a la hora de empezar con los ensayos, sí que creo que trabajamos una estrategia con todos ellos que fue bastante guay, que fue, generábamos la misma escena en función del punto de vista de cada personaje y nos atábamos mucho a lo que estaba sintiendo cada uno de los actores, ¿no? Sentíamos que el personaje iba hacia un lado, pero también escuchábamos mucho al actor en el sentido de, sobre todo en la relación con otros personajes, ¿no? Por ejemplo, me explico. Hay escenas en las que, claro, es que no sé si alguien que no ha visto la película esto lo va a entender, ¿no? Pero de alguna manera hay mucha relación entre los personajes, ¿no? Y en función de cómo un personaje ve a otro, el otro personaje actúa de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que en el rodaje montábamos muchas improvisaciones para entender qué era lo que estaba sintiendo el personaje. Y lo que hacíamos era potenciar esos sentimientos, potenciar cómo se sentía con respecto a los demás, si sentía miedo, si sentía agresividad, si de repente se sentía muy juzgado por el contexto. Y eso nos daba muchas pistas de qué debíamos de trabajar de cada personaje y qué debíamos potenciar, sobre todo para diferenciarlo cuando ese personaje salía en el punto de vista de otro. Sí, me parece algo, es muy interesante el planteamiento y creo que supone un trabajo muy intenso con los actores. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Porque supongo que, bueno, hablaremos del formato, que es una cosa que limita, o sea, que acota mucho. Entonces, a nivel actoral, ¿cómo has planteado el tema del formato? Porque tendrías que acotar movimientos, hablar con ellos de los sentimientos, ¿no? Entonces... Claro, eso fue un reto, pero a la vez era como una de las virtudes y lo que hacía que el trabajo fuese más divertido en el sentido de que sentíamos que estábamos haciendo algo nuevo y que teníamos que adaptar un poco todo el trabajo a ese tipo de rodaje, ¿no? Y eso nos llevaba a trabajar de alguna manera con elementos un poco distintos a los habituales, ¿no? Nosotros lo que hacíamos mucho, muy pronto nos dimos cuenta de que si no había tensión en la escena, si no había una tensión de base en la escena, el guión se caía, ¿no? Como que había que tener una tensión, la tensión tenía que estar muy alta. Esa tensión no siempre tenía que ser agresividad, ¿no? A veces era agresividad, pero otras veces era
no tenía por qué estar colocado en la violencia, sino que a veces era una tensión verbal, a veces era simplemente una tensión con respecto a los demás, y aún en la calma ellos tenían que estar en un estado de agitación interna bastante poderoso. Y a partir, entonces generamos una serie de improvisaciones para ir llegando a estos diferentes tipos de tensión, y a partir de ahí ya nos lanzábamos a hacer la escena. ¿Qué ocurría? Que como casi todos los planos son planos secuencias, además son planos largos, de alguna manera todo en la escena estaba sujeto a lo que le estaba pasando al actor que en ese momento estaba delante de la cámara. Y el resto de compañeros básicamente lo que hacían en un ejercicio de compañerismo brutal era trabajar una escena para ese compañero, ¿no? Como para ayudarle a que él generase la escena que más estábamos necesitando, que necesitaba el personaje, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que había alrededor era una especie de coreografía improvisada, pero que buscaba acercarse al texto, que daba al actor que estaba delante de la cámara un poco lo que necesitaba. Y ahí poco a poco fuimos puliendo esta maquinaria, y al final, claro, también lo más importante era que a nivel de ritmo, a nivel de emociones, a nivel de sensaciones, el actor que estaba delante de la cámara transitara por todo lo que la escena pedía. Y lo de fuera lo podíamos trabajar un poco para ayudarle a que eso ocurriese, ¿no? Entonces, eso provocaba que teníamos que estar muy concentrados delante de la cámara, y fuera de la cámara fuera de campo había mucha libertad. Y al final acabó siendo un rodaje pues muy intenso, pero muy divertido también. Sí, supongo que cuando te planteas un reto así, pues es bastante interesante como intentar revertir las normas y plantear cosas distintas. Entonces, yo creo que es un planteamiento muy interesante, pero para ello considero que hay que contar con un buen director o directora de fotografía, que creo que lo has tenido, porque las composiciones, si me hablas de esta libertad con las composiciones que habéis hecho, me parece algo tremendo, porque componer creo que es un 2:1, ¿no? El formato. Es 1:1, es un cuadrado. 1:1. Eso, bueno, pues es en 1:1 componer, y encima en una cámara en movimiento, me parece algo imposible. Entonces, de verdad que a tus pies por haber hecho esto, porque me parece algo complicadísimo. Y eso, y cuando hablaste también con el equipo técnico, ¿cómo planteaste el tema de la iluminación? Porque es verdad que queda muy naturalista, pero a la vez también vemos en determinados momentos que es muy expresiva, con esos rojos intensos, esas luces azules, ¿no? Sí, bueno, yo llevo muchos años trabajando con Giuseppe Truppi, somos casi hermanos cinematográficos, sí. Creo que ha hecho la foto de todas mis películas, y creo que hay algo, creo que nos entendemos muy bien, también porque creo que mi manera de dirigir está muy pegada al tipo de fotografía que hace él, ¿no? A mí me parece que él hace una fotografía que mezcla, es lo que tú has dicho, ¿no? Contiene una mezcla de naturalidad y expresividad súper fina. Y teniendo en cuenta que a mí me gusta dirigir a los actores, y mi puesta en escena tiende a ser bastante naturalista también, aunque buscando también cierta expresividad, creo que ambas cosas pegan o machean de manera muy bien, muy buena, ¿no? Bueno, creo que el formato lo decidimos muy pronto, por cómo estaba pensada la película y por cómo había visto yo lo que me expresaba el guión. Llegué muy pronto a estas decisiones formales, ¿no? Y la verdad es que a Giuseppe hicimos un par de pruebas, a Giuseppe le gustó mucho la idea que habíamos tenido, y de repente vimos muy claro que era un formato perfecto para hacer retratos, ¿no? Sí. Vimos que era un formato muy guay para hacer retratos y para estar encima de los personajes todo el rato. Y luego tomamos una decisión que la verdad es que cuando llegamos a esa decisión fue también una virtud, que fue utilizar una sola óptica. Toda la peli está trabajada con una sola óptica, y esto nos dio muchas cosas, porque de una manera muy natural, sí, toda la película tiene una unicidad
muy grande, ¿no? Como que de repente toda la peli es coherente visualmente. Y esa decisión fue porque en un momento dado decidimos trabajar una sola óptica y, claro, eso de repente unifica todo. Hay un proceso muy importante en la película que es que teniendo muchos diferentes puntos de vista, generando como muchas, que la película tiene de manera natural muchas líneas que van hacia puntos diferentes, ¿no? Entonces había que encontrar puntos que apuntasen, puntos en común entre la película para dar unidad a la peli en su conjunto, ¿no? Y uno de ellos fue este, ¿no? Que a nivel visual y a nivel sonoro toda la película sonase igual, estas decisiones formales fueran las mismas para todos. Entonces tenemos que tener, dado que tenemos una peli con puntos de vista muy distintos, muchos elementos unificadores, y el de elegir rodar todo con una sola óptica fue esto. Además, nos sorprendió mucho que de repente, al tener toda una peli con una sola óptica, de repente éramos el espectador y nosotros mismos nos veíamos muy sensibles a la distancia que teníamos con respecto a la persona retratada. De repente no era lo mismo estar a 30 centímetros de él que estar a 2 metros, que estar a 5 metros, ¿no? Y todas esas decisiones se volvieron hiperexpresivas. Entonces, realmente, claro, al final fuimos perfeccionando mucho esa técnica y poco a poco nos fuimos dando cuenta fuimos como progresando mucho en las virtudes expresivas de las pequeñas decisiones que habíamos tomado, ¿no? Yo todavía reconozco un poco cuáles son los planos que rodamos al principio y que rodamos al final. Esto es algo que, por supuesto, nadie se da cuenta en la película, pero yo todavía veo algunos y digo, ay, mira, esto lo rodamos al principio. ¿Cuánto tiempo tardasteis en hacer la película? Pues rodamos la película de una manera un poco extraña o especial, en el sentido de que entonces, rodamos la película a lo largo de mes y medio, fueron 5 semanas, pero cada día rodábamos solo 3 horas. Porque como prácticamente todo era en un piso, todo era de noche, los medios económicos con los que contábamos eran muy escasos, decidimos montar un rodaje en el que la gente pudiese, digamos, continuar con su vida, ¿no? Entonces, si tenían que hacer algo al día siguiente, pues quedábamos a las 8 o 9, rodábamos 3 horas y esto se alargó durante mes y medio y estuvimos rodando 3-4 horas al día durante mes y medio. Muy, muy interesante, la verdad, ese planteamiento. También quería preguntarte el tema del sonido, que es algo que me parece fundamental en esta película, porque cuando tienes tanto espacio en fuera de campo, tienes que trabajar el sonido y, de hecho, incluso hasta cuando estás en el propio plano, también estás, o sea, cuando estás en un único plano que está, por ejemplo, la novia, la segunda historia, es que no, bueno, la segunda historia... El personaje de Violeta Orgaz. Eso, su personaje, pues cuando está escuchando la puerta, no solo tienes el fuera de campo del mar, o sea, el fuera de marco, sino que también trabajas el fuera de campo con sonido. Y esto lo haces en numerosas ocasiones. Un poco, pues, ¿cómo te llevó a esta decisión, ¿no? También. Esa decisión fue muy a la par que la decisión del formato. Para mí son la misma decisión en realidad, ¿no? Porque yo quería, para mí era súper importante hablar de la soledad de cada uno de los personajes, cómo a pesar de tener que ponerse de acuerdo se sienten muy solos, y me interesaba mucho la relación entre el individuo y el colectivo. Entonces, cuando tomamos las decisiones formales de la película, para mí el cine es cine porque imagen y sonido van de la mano y tienen sentido como compañeros inseparables de viaje, ¿no? Entonces, la decisión, de hecho no recuerdo en qué momento llegó, o sea, creo que las decisiones las tomamos a la vez, ¿no? Sí. Y en contrapunto a una imagen 1:1, de repente, claro, el fuera de campo tenía que ser amplísimo y me interesaba mucho cómo el fuera de campo era aún más grande que la imagen, o sea, era tan grande porque hacía más pequeña la imagen, ¿no? Y esta relación también me permitía estar muy íntimo con el personaje y muy lejos de los personajes que están alrededor, a pesar de estar en la misma habitación, pero a la vez también te genera esta sensación de que el contexto, el grupo está ahogando un poco al personaje principal de cada capítulo. O sea, he de decir que, bueno, a mí el sonido de la película me parece increíble, o sea, es de las cosas de las que más orgulloso estoy. Corre a cargo de Roberto Fernández. He aprendido una locura trabajando con él y
de alguna manera creo que la peli sin ese sonido sería otra cosa. Creo que hemos conseguido lo que buscábamos, lo que yo tenía en la cabeza desde antes, que era bastante complicado de hacer, y creo que Roberto, vamos, el trabajo que ha hecho ha sido increíble. En ese sentido, creo que la gente, esta peli me da un poco de pena decirlo, pero creo que es una peli que hay que ver en el cine. Precisamente porque todo ese trabajo de sonido está hecho para... Creo que la sala de cine con el 5.1 y con la relación que hay entre el conjunto de la sala y la pantalla coloca esa dialéctica entre lo visual y lo sonoro, entre lo individuo y lo colectivo, en el sitio en el que tiene que estar. Y creo que en ese sentido el lugar donde ver la película es la sala. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, porque es cierto el tema del que hablas de la relación entre lo individual y lo colectivo, y al final en una sala de cine sucede esto, ¿no? Está la subjetividad personal y luego también la subjetividad de todo el conjunto de la sala. Entonces, es algo que ¿no? dialoga bastante entre película y el espectador. También, bueno, otra pregunta que tengo es el tema de los referentes. Al ser una película bastante, yo la veo bastante innovadora y bueno, que trabajáis con otras, lo que estábamos hablando, ¿no? Trabajáis con otras formas de trabajo narrativas y todo esto, pues, ¿qué referentes habéis tenido? Que supongo que no, bueno, no sé. Supongo que serán distintos a lo general. Bueno, a ver, a nivel de guión y de estructura narrativa, pues hablamos mucho de películas como Rashomon, obviamente, o como The Affair. Y luego, a nivel... Siempre me pillan un poco con esto de los referentes porque tengo la sensación de que tenemos muchos y como que hay bastantes, pero para cosas muy concretas. Luego probablemente cuando acabe esta entrevista llamaré a Josep. Oye, mira, por ejemplo, el hijo de Saúl fue una referencia bastante importante. Salió justo el año en el que el hijo de Saúl, creo que es del 2017 o 2016, y yo me acuerdo que la vi un par de meses antes de empezar a rodar, y ya habíamos tomado algunas de estas decisiones y de repente nosotros teníamos cierto miedo a que la película fuese mucho más difícil de ver de lo que creemos que es al final. Y vimos el hijo de Saúl y de repente fue como, ostras, funciona muy bien. También creo que el hijo de Saúl nos dio pistas acerca de cómo, a pesar de estar muy encima de los personajes y que haya muchas cosas que se narren en el fuera de campo, la peli, el hecho de seguir a los personajes tan de cerca, como que te genera un vínculo y te genera una línea narrativa clara. O sea, como no te pierdes, ¿no? Te da una continuidad que te permiten seguir narrando a pesar de que haya muchas cosas fuera de campo o que haya cosas que no se estén narrando con la perfección de una película más clásica, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el hijo de Saúl también fue importante. Por ejemplo, también hablamos mucho de Fuerza Mayor. Nos parecía que Fuerza Mayor, sí, de Fuerza Mayor, más para la construcción de algunos personajes, ¿no? De esta relación con la cobardía o esta relación con cómo son personajes que se enfrentan a algo que les supera y de repente, digamos que se comportan de una manera que no se esperaban por el hecho de que se están enfrentando a algo que no se esperan. Sí, no sé, ahí tenemos bastantes referentes. ¿Y cómo crees que se enmarca esta película ahora mismo? Porque dices que la hicisteis hace 3 años, pero ahora justo ha sucedido esto de que sale Antidisturbios, ¿no? Supongo que os lo habrán dicho muchísimo. Entonces, sí. ¿Cómo crees que se enmarca este discurso narrativo y lo que querías tratar tú, que al final es un poco eso, el tema de la cobardía, qué es la verdad, el tema de la información, ¿no? Lo trabajas en todo el guión a nivel información narrativa que se le da al espectador y también la información que tienen los propios personajes. Entonces, un poco, no sé, ¿cómo crees que se enmarca en la situación actual? Pues, mira, nosotros rodamos la peli hace 4 años, la escribimos hace 5. Y a lo largo de estos 4 o 5 años, el tema de la violencia, de los disturbios, el tema de todo, de la situación social, etcétera, siempre ha habido algún momento, en cada poco hay un momento en el que a alguien le ocurre algo y alguien te dice, joder,
si la peli saliese ahora o mira, la Ya. peli sigue estando vigente y demás. Yo, o sea, ya ha sido por muchas cosas, ¿no? Desde todo lo que ocurre con el Procés, ahora con Ya. lo de Pablo Hasél. Para mí creo que la violencia que hay, esta violencia de fondo, es una violencia que está latente y que está constantemente en la sociedad. Lo de Pablo Hasél fue hace 2 semanas, pero el hecho de que de repente ya no haya disturbios no quiere decir que esa violencia no esté ahí. La violencia es un constante y forma parte de manera natural del sistema en el que vivimos. Es decir, que los políticos roben forma parte de esa violencia. Que el rey se vaya a Arabia Saudí forma parte de esta violencia. Que desahucien a gente, los mismos bancos a los que se ha rescatado, forma parte de esa violencia. Entonces, intentar reducir esa violencia a unos altercados que ocurren por una noche, creo que es una reducción que lo que busca es convertir en monstruos a las personas que forman parte de esos altercados, pero no es entender el porqué de esa violencia. No es entender que es una manifestación puntual como consecuencia de una constante vital. El tema de la violencia es un tema súper complicado y es que creo que requiere un análisis profundo por parte de toda la sociedad. No es algo que simplemente no es algo que sea noticiable una noche y de lo que nos podamos olvidar mañana. Al final, a nadie le gusta la violencia. A nadie le gusta que las calles queden destruidas, a nadie le gusta que se quemen contenedores. Ese es el problema. El problema es que gente a la que probablemente no le guste eso se ve en esa situación y hay que preguntarse por qué. Y obviamente que la respuesta no es fácil, no es una respuesta fácil. Y dentro de este tema de tratar la violencia, ¿por qué decidiste no sacar a lo mejor el punto de vista de la policía? Porque al final no se muestra absolutamente nada, se muestra más de fondo, ¿no? Que están pegando a alguien o tal o no sé qué, pero no se llega a mostrar como tal las imágenes del policía caído. Bueno, para nosotros, o sea, creo que los directores, los narradores, los artistas en general tienen que ejercer una labor de acotar. No podemos contar todo el universo de una vez, tenemos que tomar decisiones para, de alguna manera, convertir nuestras obras y convertir nuestros pensamientos en algo concreto y en algo realizable, ¿no? A nosotros nos interesaba el proceso humano que hay detrás de ese pacto de silencio. Y ese pacto de silencio tiene que ver con el miedo, la culpa, la soledad, la cobardía. Y de alguna manera todo nos llevaba a querer restringirlo a lo que humanamente hay detrás de ese pacto de silencio. El origen de esta historia está en Ciudad Morta. No sé si habéis visto Ciudad Morta. No he visto Ciudad Morta. Es un documental que narra unos acontecimientos que ocurrieron en Barcelona a lo largo de los años 2000. Creo que los primeros sucesos ocurrieron en torno al 2004 y luego hubo un proceso judicial de muchos años. Y cuenta cómo unos sucesos parecidos a los que cuentan Los Inocentes, pues se encarceló, se juzgó, se detuvo, se enjuició y se encarceló a unas personas que no habían cometido un crimen parecido al que contaban Los Inocentes. Y en ese momento hay un momento muy concreto en el que un periodista de Barcelona le llega un mail a la redacción y le llega un anónimo en el que pone: yo sé quién tiró la maceta, me voy a poner en contacto contigo, ¿no? Entonces, cuando de repente escuchas eso en Ciudad Morta, te das cuenta de que hay alguien en la sociedad que posee la llave para que todo ese proceso judicial acabe. Y de alguna manera fue un golpe muy gordo, ¿no? Es como, ostras. Y de alguna manera es una parte que se nos ha extraído de la historia. Es una parte que la sociedad nos ha robado o que el mundo nos ha robado y que no conocemos quién fue, no conocemos... Entonces, mi intención me pareció muy interesante intentar entender qué proceso humano ha generado ese pacto de silencio hasta el punto de que luego ha permanecido durante tanto tiempo, durante 10 años que dura el proceso judicial de Ciudad Morta o más, ha permanecido en silencio, ¿no? Entonces, claro, nuestro interés tenía que ver con eso, no tiene que ver con la vida del policía. Y
en ese sentido teníamos que acotar un poco el marco narrativo. Me parecería muy interesante que se hiciese una película sobre el otro lado, ¿no? O también Sí, nosotros nos hemos centrado en la noche, en esa noche, porque nos interesa mucho la relación entre el individuo y el colectivo y cómo se tiene que cerrar el pacto y cómo, a pesar de ser incapaces de comunicarse, están obligados a ponerse de acuerdo. Pero también, pues imagino que habría una película muy interesante de cómo son esos 10 años después del punto de vista de cada personaje. Pero también es una película que creo que ya existe, ¿no? Como que por ejemplo, está Muerte de un ciclista, que de alguna manera también fue una referencia sí. para nosotros, fue una referencia que cuenta hechos parecidos y los alargan el tiempo, ¿no? Y me parece una grandísima película que cuenta exactamente eso, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, al final los directores y directoras deciden qué acotar, qué definir en sus historias. Entonces creo que es algo bastante interesante, ¿no? Es una elección narrativa. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarte si estás ahora mismo con proyectos. Bueno, sé que has estado haciendo cortometrajes, muchos cortometrajes a lo largo de tu vida y de hecho hiciste uno de los Inocentes antes de sacar la película, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues un poco con qué estás ahora. Si tampoco, también preguntarte si no te cierras a seguir haciendo cortometrajes, ahora que No, has hecho. de hecho voy a estrenar uno este año, lo estoy terminando ya. Y ya lo estoy terminando y mi intención es estrenarlo a lo largo de este 2021, que es mi próxima película. Se llama Está amaneciendo y bueno, estamos empezando a moverlo ahora mismo y buscando el lugar donde estrenarlo. A mí me encanta hacer cortometrajes, me parece que son películas especiales y me parece que no creo que deje de hacer cortometrajes en toda mi vida. O sea, porque me parece súper bonito hacer cortometrajes. Me parece que, bueno, de la misma manera que hay un montón de novelistas que continuaron haciendo cuentos toda su vida y que muchos de ellos consideraban que el cuento era su estado natural, yo creo que me pasa un poco igual con el cortometraje. Siento que hay historias que son cortometrajes, historias que son largometrajes y se debe respetar el formato de ambas. Sí, el formato. O sea, historias que están escritas o pensadas para que sean cortometrajes e intentar hacer de ellas un largo es un error, y hay historias que son largometrajes y que intentar convertirlas en cortometrajes es un error. Y luego estoy empezando a escribir mi nueva película, el nuevo largometraje, que bueno, esto no sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo se acaba, y estoy ya con los primeros textos del próximo largometraje. Pues me alegro mucho de que sigas con nuevos proyectos, porque al final eso significa que van bien las cosas. Y bueno, pues agradecerte haber pasado este rato contigo, que me hayas contado tantas cosas interesantes sobre la película, y espero que vaya súper bien Los Inocentes, que se estrena este 12 de marzo en cines. Y nada, pues muchísimas gracias y encantado de hablar contigo, Guillermo. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.